con gozo, amén, en nuestros corazones. Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, y vamos a hacerlo en el versículo 24. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, dice la palabra de nuestro Dios. Oramos a Dios diciéndole: Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor, que ha sido leída para honra y gloria suya, Señor. Oramos que su nombre se glorifique en cada uno de nosotros que estamos presentes en este lugar. Guía mi vida, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, que mientras tu palabra es predicada, Señor, tu Espíritu pueda obrar en los corazones, Señor, en la vida, convenciendo, Señor, obrando de una manera grande y poderosa para honra y gloria suya. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí, de los que están a través de los medios, que puedan, Señor, ser cautivados por tu palabra, Señor, y puedan escuchar y entender el mensaje, Dios mío, que usted nos deja a través, Señor, de esta enseñanza, Padre, que usted dio para honra y gloria suya. Te lo pedimos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hora. Estaremos meditando bajo el tema la parábola del trigo y la cizaña. Amén. Algo que nadie de los que estamos en este lugar desconocemos. Lectura que la hemos mencionado muchas veces, la parábola del trigo y la cizaña. Mencionamos, hermanos, el significado de parábola, o qué es lo que se refiere cuando se menciona esta palabra, parábola. Esta era una forma muy común, hermanos, de enseñar en el antiguo tiempo. Son enseñanzas o historias que se usaban para ilustrar una verdad, hermanos, ya sea espiritual en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Son historias reales muchas veces, o a veces eran historias compuestas con el fin de comunicar una verdad a los oyentes. No toda la gente entendía, hermanos, lo que eran las parábolas, ya que Jesucristo lo ha mencionado y él ha dicho de que en cada parábola hay misterios que no todos pueden entender. Por eso los discípulos le preguntaron: ¿por qué siempre hablas por medio de parábola? Y Jesucristo les dijo, hermanos, de que a ellos se les era dado el privilegio de que pudieran entender los misterios del reino, pero aquellos a quienes habían rechazado a Jesucristo no podían entender las cosas que Jesucristo enseñaba por medio de las parábolas. Incluso muchas veces los discípulos le preguntaron a Jesús o le dijeron: explícanos qué quiere decir con estas cosas. Porque habían misterios, hermanos, verdades que no se entendían
completamente. Las personas que habían rechazado a Cristo y no lo habían aceptado como el Mesías, como el ungido, como el Hijo de Dios, ellos estaban vendados, cegados. Jesucristo le había dicho: teniendo ojos no miran, oyendo no oyen, porque sus corazones se han engrosado de una manera tal que no van a poder entender a causa de la dureza de sus corazones. Jesucristo comienza, hermanos, este sermón exponiendo lo que era el reino de los cielos, y lo hace por medio de parábolas. Desde el capítulo 13 ya hemos visto la parábola del sembrador, como el sembrador, dice Jesús, salió a sembrar, esparció la semilla cayó en diferentes tipos de tierra, y Jesucristo dice: de igual manera es el reino de los cielos. Y ahora toma esta parábola en el verso 24, después de haber explicado la parábola del sembrador, después de haber hablado sobre el propósito de las parábolas, toma esta parábola y le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Es claro, ahí dice, les refirió otra parábola. Ya les había hablado en otras ocasiones. En unos versículos atrás les ha mencionado la parábola del sembrador, y aquí está Jesucristo mencionándole otra parábola con la cual ha comenzado a comparar el reino de los cielos. Amén. El reino de los cielos es el mensaje que Juan el Bautista comenzó a predicar. Él está anunciando la venida de un reino, hermanos, a esta tierra. Jesucristo, después de que Juan el Bautista fue encarcelado, dice Mateo capítulo 4 versículo 17, que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos está entre vosotros. Se le había profetizado a David, hermanos, que de su descendencia Dios iba a levantar un reino inconmovible, un reino que iba a perdurar para siempre, un reino que iba a ser dirigido por un rey que nunca iba a tener fin. Y eso apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey que ha llegado para establecer ese reino, hermanos, en la tierra. Jesucristo está hablando sobre ese reino y Él enseña de qué manera se recibe ese reino. Mateo 5, versículo 3, Jesucristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Ese reino se recibe por la fe en el Hijo de Dios, aleluya. Reconociendo, hermanos, de que hay una necesidad espiritual en la vida del hombre. Jesucristo enseñó de que ese reino se recibe por medio de la fe, humillándose, arrepintiéndose y volviendo a Dios. Mateo 18:3 dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. También Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Este reino, hermanos, es un reino espiritual en la actualidad, amén. No es un reino, hermanos, que se ha manifestado en su totalidad. Llegará el tiempo en que ese reino se va a establecer, hermanos, aquí en la tierra. No va a ser esta tierra. Es claro que la palabra del Señor dice que va a ser un cielo nuevo, una tierra nueva, aleluya. Pero vemos, hermanos, llegará el momento, pero en el momento este reino no es un reino terrenal, sino que la Biblia dice que no, este reino no consiste en comida ni en bebida, dice, sino en gozo, justicia, dice gozo
y justicia en el Espíritu Santo de nuestro Dios. El apóstol Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aleluya. El rey vino, hermanos, a llamar a su pueblo para que fueran parte de ese reino. Muchos de ellos lo despreciaron, llevándolo así hasta la muerte. Pero la Biblia dice que ese rey, después de haber sido sepultado, se levantó con poder y autoridad y ascendió a la diestra del Padre, donde está sentado intercediendo por nosotros, pero prometió volver y va a establecer ese reino al cual nosotros por la fe, hermanos, hoy hemos entrado en él. Aleluya. Y es lo que Jesucristo está diciendo, el reino de los cielos, enseñando cómo es que esto funciona. Este reino, al igual que los reinos terrenales, tiene sus leyes, hermanos, tiene sus responsabilidades, tiene sus requisitos para poder entrar, para poder caminar allí, hermanos, en ese reino. Así que Jesucristo está diciendo, el reino de los cielos es semejante. Para que lo entendamos mejor, Él lo está comparando con cosas terrenales, cosas de que nosotros las podemos entender, cosas que son, hermanos, hasta familiares, podemos decirlas. Jesucristo dice, es semejante a un hombre que sembró semilla en su campo. Gloria sean dadas a nuestro Dios, aleluya. Y Él habla acerca de esa parábola que hemos mencionado, el trigo y la cizaña. Un hombre que sembró, dice, buena semilla en su campo. Esa buena semilla es llamada el trigo en esta parábola. El trigo, hermano, es un grano que hasta el día de hoy sirve como alimento. Amén. Un grano, hermanos, que se muele, del cual se hace harina y se cocina el pan. Podemos verlo en diferentes productos en nuestros tiempos: galleta de trigo, cereal de trigo y muchas cosas que nosotros conocemos, amén, que las comenzamos a comer a veces para tener una mejor salud y luego nos olvidamos de ello. Pero es un grano que es comestible, que es bueno, que sirve de alimento. La cizaña es un grano venenoso, es un grano no comestible, es un grano, hermanos, que no hace bien al cuerpo humano, sino que hace un terrible daño al que lo come. Amén. Eso es la cizaña. Al comparar estas dos plantas, podemos nombrarlas, hermanos, o espigas, son similares, se parecen. No hay mucha diferencia. Si usted mira una foto de la cizaña y el trigo, no hay mucha diferencia. Y es lo que Jesucristo está diciendo, que el reino de los cielos es semejante, es parecido a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Lo que Jesús está enseñando era algo que la gente conocía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Se daba mucho, hermanos, lo que Jesús está narrando. Había gente que por venganza, por querer hacer daño a otra persona, por envidia, hermanos, sembraban cizaña en los campos donde habían sembrado el trigo. Y esto causaba pérdida, causaba daño. Esto causaba, hermanos, de que el trigo no pegara, no diera el fruto con toda su fuerza, como lo solía dar, ya que se cree que la raíz de la cizaña se enreda en la raíz del trigo, y esto, hermanos, no lo deja producirse de la misma manera. Y habían ocasiones de que la gente, por tomar venganza, sembraban, tiraban semilla en los campos donde había trigo, para causar un terrible mal a aquellas personas que no
que no tenían una buena relación con ellos. Dice Jesucristo que esto aconteció en la parábola que él está narrando. Aconteció esto: un enemigo, mientras dormían los hombres, los que cuidaban, los que vigilaban los campos, dice Jesús, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Mire hasta cuándo se dieron cuenta de que había cizaña en el terreno. Hasta cuándo se dieron cuenta. No se dieron cuenta prontamente, hermanos, cuando nació, sino que esta hierba nació juntamente con el trigo juntamente con la cizaña. Y los hombres que cuidaban esta tierra no se dieron cuenta de esto hasta que el trigo, dice la Biblia, dio fruto. Amén. Hasta que el trigo dio fruto. Es hasta ahí donde se distingue la cizaña del trigo. Hasta que el trigo da fruto. De otra manera, hermanos, es muy difícil de que la reconocieran. Tenía que crecer juntamente hasta que el fruto del trigo brotaba y lo que la cizaña daba, o el fruto de la cizaña podemos llamarlo, también brotaba. Su grano era totalmente diferente. Tenían la misma flor, el mismo parecido, pero a la hora, hermanos, de brotar el grano, era un grano negro. Era un grano que la gente reconocía que no era un grano alimenticio ni comestible. Hasta entonces los hombres se dieron cuenta de que había cizaña en medio del trigo. La reacción de estos hombres en el versículo 27, cuando se dieron cuenta, prontamente vinieron al padre de familia, a su amo, a su siervo, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Le preguntan: ¿de dónde pues tienes cizaña? Estos hombres, hermanos, la reacción de ellos, y vemos la respuesta de su amo a la vez. Ellos vienen y le dicen: ¿cómo es posible esto? Si nosotros hemos estado ahí cultivando, lo diste buena semilla, nosotros hemos sembrado buena semilla en la tierra, ¿de dónde pues hay cizaña? No le dijeron que se habían dormido. Amén. Acuérdese que Jesucristo dijo: mientras dormían los hombres. Ellos no le dijeron a su amo eso. Ellos llegaron como: hemos estado velando siempre. ¿De dónde pues hay cizaña? Y el amo les contesta en el verso 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron que ellos, queriendo solucionar el problema prontamente, le dicen: ¿quieren pues que vayamos y la arranquemos? Se les hacía fácil a ellos, porque ya la podían distinguir, porque ya sabían cuál era el grano bueno y el grano malo, cuál era el trigo y cuál era la cizaña. Dicen ellos: ¿quieres pues que vayamos y la arrancamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Se ve que este amo tenía toda la experiencia, tenía el conocimiento en lo que era la siembra, en lo que era el trigo y la cizaña. Él sabía de que la cizaña había enredado con sus raíces, las raíces del trigo que se habían entrelazado, y no había forma de arrancar la cizaña sin dañar el trigo. Y él dice: no es posible, no deben de hacer eso, porque al arrancar la cizaña también van a arrancar con ella el trigo. La solución que este amo les da, le dice: deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Déjalos, le dice, que sigan creciendo juntos, que sigan estando juntos, que sigan recibiendo el abono juntos, el agua juntos. Síganlo apodando sin cortar lo uno ni lo otro, hasta el día de la siega, donde fácilmente podemos arrancar la cizaña, y si el trigo se viene, pues ya es tiempo de siega. No se va a perder el grano,
No vamos a tener pérdidas, está diciendo este hombre, sino que vamos a sacar, vamos a poder separarlo, porque ya es tiempo de cegar. Y vamos a poder hacer a un lado la cizaña y escoger el trigo. Déjalo crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, a los que se encargaban de recoger el grano, dice: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, dice este amo. Tenía el conocimiento de todo esto. Los discípulos, al igual que nosotros, hermanos, muchas veces se quedaron sin entender. Ellos dijeron: pero ¿qué es todo esto? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Jesucristo siguió mencionando otras parábolas después de esto. Siguió dando su sermón sin ser interrumpido por su discípulo. Y dice el verso 36, donde nosotros miramos, hermanos, cuál es la enseñanza y la verdad espiritual de esta parábola. En el verso 36, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Qué bueno que los discípulos le preguntaron esto, hermano, porque si no, los hubiera costado más a nosotros entenderlo. Pero aquí Jesús lo explicó: explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Entonces comienza Jesús, hermano, a explicar la parábola de la cizaña y el trigo. Y vemos que la explicación que Jesucristo da, hermanos, cada elemento que él ha mencionado en la parábola del trigo y la cizaña, Jesucristo lo está, hermanos, comparando o ilustrando con algo en el reino de los cielos. Amén. Le está dando su enseñanza espiritual. Es claro de que el ejemplo que él ha tomado es un ejemplo terrenal, pero ahora está dando la enseñanza espiritual. Ellos están queriendo saber quién es el que sembró la semilla. Ellos están queriendo saber cuál es el campo donde la semilla ha sido sembrada. ¿Quiénes son o qué es la semilla y qué es la cizaña? Ellos quieren saber quién es el enemigo que sembró esta cizaña, quiénes son los segadores, cuál es el fin de siglo y el resultado, la separación que éstas van a tener. Y es lo que Jesús comienza a explicarles en esta parábola. Versículo 37, respondiendo Jesús le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, dice nuestro Señor. Amén. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En el verso 24 había dicho: un hombre sembró buena semilla en su campo. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es una expresión, hermanos, que se ha utilizado o se utiliza en varios pasajes de la Biblia para referirse a Cristo mismo. Es Cristo mismo, hermanos, el que ha sembrado esa semilla en su campo. Amén. Él es el Hijo del Hombre. Él se está refiriendo a Él mismo. Ya hemos escuchado en otros versículos en aquella ocasión que querían seguir a Cristo una multitud. Jesucristo les dijo: está bien, si quieren venir está bien, pero oigan lo que les voy a decir. Les dice Jesucristo: las zorras tienen sus cuevas, las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, no tiene donde recostar su cabeza, dice nuestro Señor Jesucristo. En aquella noche que le preguntó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les está diciendo claramente: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos comienzan a decir: unos dicen que eres Elías, que eres alguno de los profetas.
Y Jesucristo le dice: ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? Y es allí donde Pedro, iluminado, hermanos, teniendo la revelación de la palabra, dice que le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una referencia clara. El Hijo del Hombre está hablando de Jesucristo mismo, de ese verbo que se encarnó, que tomó forma de carne, como la Biblia lo dice. Él es el que siembra la buena semilla en su campo. Oiga eso, en su campo, porque todas las cosas le pertenecen a Él. Amén. Todo ha sido creado por Él y para Él, dice la palabra de nuestro Dios. Él no ha sembrado semilla en un campo ajeno, sino lo ha hecho en su campo, dice la palabra de nuestro Dios. Pero ¿cuál es ese campo? El campo, dice el verso 38, es el mundo. Amén. El campo donde la buena semilla ha sido sembrada, hermanos, es una referencia a este mundo. Amén. Hemos visto nosotros que la buena semilla, en el capítulo 13, hemos visto, hermanos, de que la buena semilla hace reverencia a la palabra de nuestro Dios. Amén. A la palabra de nuestro Dios. En la explicación, en el capítulo 13, verso 18, Jesucristo explica esta parábola y da a entender eso, que la buena semilla es la palabra de nuestro Dios, que es sembrada, amén, que es esparcida en diferentes tipos de tierra. Y aquí Jesucristo está diciendo que esa tierra es el mundo, hermano. Es el mundo. La palabra de Dios es predicada por todo lugar, en todo tiempo, en toda nación. La palabra del Señor está llegando, hermanos, ahí al mundo entero. Esto nos enseña de que el evangelio tiene un alcance universal, hermano, de que el evangelio no está limitado, de que la salvación de nuestro Señor no está limitada, hermano, sino que Él quiere de que todos oigan el evangelio y puedan creer a esta buena noticia que se les es predicada por medio del evangelio. El campo es el mundo. Jesucristo ha, hermanos, sembrado la buena semilla en el mundo, dice la palabra de nuestro Dios. Vemos que la buena semilla, a lo que Jesucristo está diciendo, la buena semilla en esta ocasión no es, hermanos, la palabra, sino que Jesucristo dice: la buena semilla son los hijos del reino. Amén. La buena semilla son los hijos del reino. Y esto nos da más luz para poder entender lo que Jesucristo ha hecho, hermanos, en este mundo. Amén. Él ha obrado salvación en nuestros corazones. Amén. Él ha obrado salvación en el corazón, hermanos, de los hombres en diferentes naciones. En todo el mundo, hermanos, Él ha regenerado. La salvación es dada por Él, amén. Él ha salvado con su gran poder y ha dejado a sus hijos en este mundo. ¿Con qué objetivo? Lo hemos leído. El trigo, hermanos, siempre llevaba fruto. Eso es lo que hacía la distinción entre la cizaña y el trigo. Él nos ha dejado en este mundo la buena semilla. En esta ocasión no es la palabra, sino que son los hijos del reino, dice la Biblia. Los hijos del reino son aquellos que han creído en el mensaje del evangelio, aquellos que han recibido, hermanos, a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Juan capítulo 1 verso 11 dice: a los suyos vino y los suyos, refiriéndose al pueblo, no le recibieron, no creyeron en Él, mas a los que le creyeron
creyeron, dice la palabra, los que le recibieron, los que creen en su nombre, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aleluya, hijos de su reino, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne ni de voluntad de varón, sino de parte de nuestro Dios, aleluya. Él es el que ha puesto la buena semilla de su palabra en nuestros corazones y nos ha dejado en este mundo para que demos fruto. Gloria sean dadas a su nombre. Los hijos del reino son los que han puesto la fe en Cristo para salvación. El apóstol Pablo dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. También la palabra del Señor, en palabra de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo alienta a lo suyo y le dice: no temáis, manadas pequeñas, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. A vuestro Padre les ha placido darnos el reino. Nosotros, hermanos, pertenecemos al reino de los cielos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estos son los hijos del reino. Esta es la buena semilla. Esto es lo que Jesucristo ha hecho, hermanos, en este mundo. Ha cambiado nuestros corazones para que demos fruto en medio del mundo en el cual estamos. Pero aparte de eso, explica Jesús, la cizaña que he mencionado, dice, son los hijos del malo. Mira que Jesucristo está tomando cada cosa y está dando la enseñanza, hermanos, que él quería dar. No está refiriéndose a un trigo o a la función del trigo literalmente, sino que está ilustrando, hermanos, lo que es su reino, lo que hay, hermanos, en su reino. Amén. Él está ilustrando esto y él está diciendo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Amén. Él no está haciendo una referencia únicamente a la iglesia, hermanos, sino que él está diciendo, la buena semilla está en todo el mundo, como también la cizaña está en todo el mundo. Y él dice, la cizaña son los hijos del malo. Son los hijos del malo. Esa palabra se refiere al maligno. Habla de, hermanos, de Satanás, el diablo. Que el Señor lo reprenda en esta noche. Está apuntando a él. Efesios capítulo 6, verso 16. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego, oiga esto, del maligno. Unas versiones dicen del mal, otras versiones de Satanás, del diablo. Se está refiriendo a esa misma criatura. Amén. Dice la palabra de Dios que la cizaña son los hijos del malo. Se está refiriendo a hijos del maligno. ¿Quiénes son estas personas, hermano? A quienes Jesús se está refiriendo, a quienes Él está mencionando, son personas que están dominados por los deseos de Satanás. A eso Jesucristo está diciendo, esta es la cizaña que hay en el mundo entero, donde habita el trigo, donde está la buena semilla, donde yo he sembrado la buena semilla, también está la cizaña, y estos son los que están dominados por los deseos de Satanás. Juan capítulo 8, en su versículo 44, nosotros miramos lo que la palabra del Señor dice, hermano. Dice la palabra de nuestro Dios refiriéndose a estas personas que estaban dominados por los deseos mismos de Satanás. Jesucristo dice, hermanos, de la siguiente manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le está diciendo Jesús a personas, hermanos, de que creían tener la verdad, personas que se consideraban personas consagradas, que se consideraban tener derecho al reino de los cielos por
la conducta que ellos aparentaban tener, por la religión que profesaban, porque decían guardar y entender la ley. Jesucristo se está refiriendo a ellos por los malos deseos, porque estaban dominados completamente por los deseos de Satanás mismo. Y Jesucristo conocía perfectamente cuáles son los deseos, las intenciones de Satanás. Y le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son esos deseos? Dice Jesús: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él se está refiriendo, la cizaña son estas personas que están dominados por los deseos de Satanás. Personas, hermanos, de que se oponen a la verdad de nuestro Dios. Aleluya. Amén. Siempre hablan mentira, siempre hablan falsedad, siempre viven, hermanos, una vida de apariencia, de hipocresía. Lo que muestran ser no es nada que ver con el deseo que hay en sus corazones. Muchas veces este grupo de personas que se creía religioso, se creía consagrado, se creía separado, un grupo que decía que no se contaminaba con nada, que eran cuidadosos en cuanto a las costumbres, a las leyes, tenían el cuidado de no comer con las manos sucias, tenían el cuidado de limpiar los vasos donde bebían, los platos donde bebían, pero sus corazones estaban podridos, llenos de malos deseos. Querían matar a nuestro Señor Jesucristo. Y no solo a Él, hermanos, sino que lo hacían con cualquier persona. Se oponían a la verdad. Eran incrédulos, duros de corazón. Rechazaban la verdad de Dios. A estos Jesucristo dice: esto es la cizaña que está en el mundo, donde también está el trigo o la buena semilla. Son los que se oponen a la verdad. Hechos capítulo 13, versículo 6. Mire lo que la palabra del Señor nos dice. Hechos capítulo 13, versículo 6. Dice la palabra de nuestro Dios: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, un falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Dice que este hombre, Sergio Paulo, llamó a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios, deseaba oír la verdad, deseaba oír, hermano, lo que estos hombres enseñaban. Y que dice la palabra de nuestro Dios: pero les resistía Elimas, esto es, hermanos, el mago. Dice, pues así se traduce su nombre. Este hombre les resistía, se oponía a que Sergio Paulo escuchara el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Dice que este hombre se oponía procurando apartar la fe al procónsul. Y dice que entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Amén. La cizaña a los que Jesucristo se está refiriendo son, hermanos, esas personas dominados por los deseos de Satanás, esas personas que se oponen a la verdad del evangelio, que se oponen a toda la justicia de nuestro Dios. Personas, hermanos, guiadas por Satanás mismo, influenciadas por Satanás mismo, que están ahí para trastornar, para torcer, para tergiversar la palabra de verdad, hermanos, que Dios ha inspirado. A ellos se está refiriendo. Son cizañas, son hijos de Satanás, dice la palabra de nuestro Dios. Y ella es, hermano, la máxima autoridad en nosotros. La palabra de Dios es la que determina cómo llamar a estas personas que se oponen a la verdad,
¿Cómo llamar a estas personas dominadas por los deseos, hermano, de Satanás mismo? ¿Cómo llamar a estas personas que están esclavizadas y dominadas por el pecado? Primera de Juan capítulo 3, lo leemos una vez más, lo que la palabra del Señor nos dice ahí. Primera de Juan capítulo 3, en su versículo 8 dice la palabra de nuestro Dios: el que practica, dice, el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no practica la verdad, que no ama la rectitud y que no ama a su hermano, es decir, que no tiene el amor de Dios en su corazón, dice que este no es de Dios. Y a Juan lo ha dicho, hermanos, ¿a quién entonces este pertenece? Este dice que pertenece a Satanás mismo. Jesucristo está diciendo: la cizaña son los hijos del malo. Amén. Son los hijos del maligno. Son los hijos de Satanás, hermano, que estos están en el mundo entero. Pensando en esto, hermanos, meditando en esto, me llevó a pensar el principio de la creación. La Biblia dice que Dios creó al mundo y todas estas cosas. Y dice que todo lo que Dios creó era bueno, hermano. Amén. Él puso esa buena semilla. Él creó la primer pareja humana para que tuvieran, hermano, esa relación, para que tuvieran esa comunión con Él, para que adoraran su nombre, para que obedecieran su nombre. Pero ¿qué pasó, hermano? El enemigo, Satanás, vino y sembró la cizaña. Sembró la cizaña. De tal manera que los hombres que Dios, el hombre que Dios había creado, desobedeció a Dios. Cayó, hermanos, en desobediencia. Y por esta causa tuvieron las consecuencias. La palabra del Señor nos dice que de ahí en adelante miramos, hermanos, de que estaba ya sembrada la semilla del bien, la buena semilla, pero también Satanás sembró cizaña en este mundo. Los hombres comenzaron a reproducirse de tal manera que luego de que el hombre es, hermanos, sentenciado por el pecado, miramos nosotros que prontamente la Biblia nos enseña sobre la descendencia de esta primer pareja. Y habla de Abel y habla de Caín, dos hombres que se presentaron con sus ofrendas delante de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios de que Dios recibió con agrado la ofrenda que Abel le presentó, pero no miró así o de la misma manera la ofrenda de Caín, de tal manera que Caín se llenó, hermanos, de envidia, se llenó de enojo, de ira, se ensañó su corazón, dice la palabra de nuestro Dios, con un deseo terriblemente de venganza. Fue tan grande, hermanos, ese deseo de que lo fingió de una manera tal que Abel no se dio cuenta. Lo invitó a salir al campo y dice la Biblia que estando allá Caín le mató. Y el apóstol Juan dice: ¿por qué causa Caín le mató? ¿Cuál fue la causa? Dice Juan en su primera carta, que la causa por la que Caín mató a Abel era que porque Caín era del maligno, pertenecía a Satanás. Era, hermanos, una persona que hoy podemos ver como cizaña en el mundo que Dios creó. Amén. Vemos claramente lo que Jesús está diciendo. Él está diciendo, las cizañas son los hijos del malo. No específicamente, hermanos, están dentro de una congregación.
No específicamente están dentro de lo que hoy conocemos como la iglesia de Cristo, como el cuerpo del Señor. Estos están en el mundo entero. Claro que están dentro de la iglesia, claro que están dentro de una congregación porque estamos en este mundo. Pero a veces señalamos como el trigo y la cizaña como si solamente estuvieran dentro de una congregación, como que solamente esto es una referencia a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Pero es claro, hermanos, que esto es a nivel mundial, esto es universal. Los hijos del bien están a lo largo del mundo entero. Siempre han existido, siempre Dios se ha guardado un remanente a lo largo de cada, hermanos, tiempo. Dios siempre ha tenido cuidado de la buena semilla que Él ha sembrado en su mundo, que Él creó. Pero la cizaña de igual manera sigue siendo sembrada por Satanás mismo. Satanás es un experto en sembrar la cizaña, hermanos, en el mundo. Amén. Es una de las obras de Satanás. Y él, hermanos, es experto en falsificar todo. Él es capaz, tiene el poder permitido, supervisado por Dios. Tiene el poder para poder, hermanos, imitar cualquier tipo de religión. Tiene el poder para hacerlo. Y es lo que Él ha hecho a lo largo del tiempo. Ha sembrado cizaña. Ha sembrado cizaña. Lo hizo desde el principio de la creación. Lo hizo a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Lo ha hecho, hermanos, en la era de la iglesia. Lo ha hecho. Personas que están ahí, hermanos, esto cuando nosotros buscamos el significado de cizaña, tiene que ver, hermanos, con maldad, tiene que ver con personas que se encargan de hacer daño, de hacer mal, de causar discordia, de causar contiendas. Y todo esto se ve dentro del cuerpo de Cristo. Todo esto se ve, hermanos, a lo largo del mundo en el cual nosotros vivimos. Porque son los hijos de Dios, los hijos del reino, con los hijos del malo que están en este mundo. Dios lo permitió así. Él no hizo ciudades específicas para nosotros como hijos de Dios. Nos dejó juntos, hermanos, en este mundo. Con la diferencia que como hijos de reino somos distinguidos por el fruto que hay en nosotros. Somos distinguidos, hermanos, por la manera en que nosotros vivimos, la relación, la comunión que tenemos con nuestro Dios, el respeto que tenemos a nuestro Dios. Mientras los hijos del malo, hermanos, no tienen ningún respeto por Dios, no tienen ningún temor de Dios. La cizaña, hermanos, puede confundir a mucha gente. En la actualidad nosotros miramos afuera, hermanos, de una congregación. La mayor parte de gente se hace pasar como cristiano, se hace pasar como hijo de Dios. Incluso hay enseñanza diciendo que todos somos hijos de Dios y por lo tanto Dios no va a condenar a nadie porque todos somos sus hijos. Y mucha gente ahí, pero son distinguidos porque no hay fruto, no hay una buena semilla en ellos. El grano que ellos producen es un grano venenoso, es un grano maligno, es un grano que hace daño a la sociedad, que hace daño al prójimo, que hace daño a todo, hermanos, lo que se relaciona con ellos. Las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es claro, es el diablo, dice nuestro Señor Jesucristo. Ese es el enemigo que sembró la cizaña. Él ha sido el opositor a la verdad siempre. Él es el que ha engañado con su mentira al ser humano. Él es el que le ha hecho creer al ser humano que Dios no habla verdad como lo hizo al principio. Lo que Dios te ha dicho no es cierto. No es cierto, no es verdad que vas a morir. Dios te ha mentido. Lo que pasa es que Dios no quiere que sepas que al comer del árbol de la ciencia del bien y el mal vas a ser como Él, vas a tener la sabiduría, vas a pensar como Dios, vas a tomar tus propias decisiones, vas a hacer lo que quieras.
Y ese es el engaño de Satanás. El enemigo que la sembró es el diablo, dice la palabra de nuestro Dios. La siega, el tiempo, hermanos, de la siega es el fin del siglo, dice la palabra de nuestro Dios. La siega es el fin del siglo. Mateo 24:3 habla de esto. Los discípulos le preguntaron cuándo será el fin o cuándo sucederán estas cosas y cuándo será el fin de este siglo. Jesucristo da señales acerca del fin de siglo. En Mateo 28:20 Jesucristo establece de que habrá un fin, hermanos, en este mundo. Él dice: aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es claro que el mundo actual, el que nosotros miramos, va a perecer, va a ser destruido por el poder de nuestro Dios. Es claro, hermanos, este mundo no será eterno, llegará a su fin, tendrá su final, será destruido, no por agua, como el apóstol Pedro dice, sino por fuego, como Dios lo ha establecido. Esto se acabará, el mundo tendrá su fin, y esto es lo que Jesucristo dice: el fin del siglo, o la siega, el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha, el tiempo de recoger el grano en el granero, es lo que Jesús está diciendo. Esto dice será en el fin del siglo. ¿Quiénes serán los que recogerán el grano? Dice los segadores. Los que recogerán, dice que son los ángeles. Jesucristo dijo que Él enviará a sus ángeles a los 4 puntos de la tierra para levantar a sus escogidos. Pero así como también sus escogidos serán levantados, hermanos, para ser recompensados y estar en la presencia de nuestro Dios, también los malos, los hijos del malo, serán levantados y llevados también a la presencia de nuestro Dios para recibir su sentencia. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Los segadores son los ángeles. El verso 40, Jesús explica esto y dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. De la misma manera que se los he explicado en el versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. De esa misma manera que hacen los hombres aquí en la tierra a la hora de recoger el grano, a la hora de separar la maleza, de la misma manera, dice nuestro Dios, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Verso 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos, oiga esto, hermano, los que sirven de tropiezo. Amén. A todos los que sirven de tropiezo, a todos los que hacen iniquidad, los que practican el pecado, los que fueron incrédulos, los que se opusieron a la verdad, los que estuvieron dominados por Satanás mismo y el pecado, personas que vivieron con los deseos de Satanás en su corazón. Dice: los recogerá a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es un cuadro, hermanos, triste, lamentable, porque todas estas personas a las cuales Jesucristo se está refiriendo tuvieron oportunidad, han tenido oportunidad de creer al Evangelio, de creer en Cristo Jesús para salvación. Han tenido la oportunidad. Es más, muchos de ellos estuvieron dentro de una iglesia. Muchos de ellos predicaron el Evangelio, pero no lo creyeron. Dijeron o pensaron de que simplemente era una historia, eran cuentos, eran cosas que no eran reales.
vivieron en incredulidad. Estas personas probablemente, hermanos, dijeron pertenecer a una iglesia, profesaron una fe, pero siempre estuvieron viviendo en iniquidad. Causaron, hermanos, tropiezo. Fueron personas que se opusieron a la verdad, encubrían la verdad, no enseñaban la verdad. Ocuparon el tiempo que Dios les permitió para otras cosas. Pero en aquel día serán, hermanos, serán separados. En aquel día serán separados lo uno del otro, como se separa el trigo de la cizaña. Dice la palabra de nuestro Dios, dice que estas personas, los ángeles vendrán y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Esta es una referencia al infierno mismo, al lugar de castigo que Dios ha preparado, claramente dice la Biblia, para Satanás y sus ángeles. Pero también, hermanos, allí irán todas aquellas personas que han sido engañadas por Satanás mismo. Aquellas personas que se han opuesto a la verdad, aquellas personas que han mostrado incredulidad, hermanos, al evangelio. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Allí habrá un dolor. Allí, hermanos, ellos querrán volver atrás, querrán que el tiempo se vuelva y no habrá oportunidad. No habrá, hermanos, otro espacio, otra oportunidad para ellos. Ahí ellos van a crujir sus dientes. Tal vez lo harán de enojo, tal vez lo harán de dolor, tal vez lo harán, hermanos, arrepentidos, pero ya es tarde. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ya no habrá oportunidad para ellos. Los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, también los que fueron o pertenecieron al reino de Dios, los que pusieron su fe en Cristo Jesús, dice, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Amén. Ellos resplandecerán, hermanos, como el sol en el reino de su Padre, dice la palabra de nuestro Dios. Serán completamente iluminados con la presencia de nuestro Dios. Ellos serán, hermanos, alumbrados, completamente alumbrados. Se caerá el velo de todo, hermanos, y miraremos a Él a cara descubierta. Resplandeceremos, dice el profeta Daniel, que brillaremos en ese lugar. Seremos levantados para resplandecer delante de la presencia de nuestro Dios. Y termina nuestro Señor Jesucristo con esta advertencia que la encontramos en muchos versículos de la Biblia: el que tiene oídos para oír, que oiga. Oiga la enseñanza que Jesús está dando. Oiga lo que Jesús está diciendo, que no todo el que parece trigo, hermanos, será llevado al reino o pertenece al reino de Dios. Que no todo, hermanos, el que viene y se congrega pertenece al reino de Dios. Que no todo el que dice tener una fe en Cristo en cualquier parte del mundo pertenece al reino de Dios. No importa cuánto nos parezcamos, cuánto imitemos, no importa cuánto finjamos ser una buena persona, tener una buena conducta, obrar bien. Dios conoce los corazones. Hermanos, el fruto que haya en nosotros, eso va a ser distinción entre nosotros. Pero aparte de esto, Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga, de que vendrá un día de justicia, un día de juicio, un día terrible, hermano, anunciado a lo largo de la palabra de nuestro Dios. Se le conoce como el día grande del Señor, como el gran día de Jehová, donde Él va a hacer separación de lo uno y de lo otro. Donde ya no habrá más engaño, donde ya no valdrá el fingimiento, donde ya no valdrá, hermanos, todo lo que el hombre pueda hacer para hacer creer que pertenece al reino de Dios. Ese día vendrá, dice la palabra: el que tiene oídos para oír, oiga lo que nuestro Señor está enseñando.
lo que nuestro Señor está diciendo, lo que Él nos está transmitiendo a través de esta enseñanza. Es importante que nosotros, hermanos, miremos de que ese fruto esté en nuestras vidas, de que ese fruto esté, hermanos, se esté produciendo en nuestros corazones. Que oigamos el mensaje de nuestro Dios. No importa cuánto nos escondamos hoy, el Señor hará una perfecta distinción en aquel día. Él no se va a equivocar a la hora de recoger su trigo en su granero. Él no se va a equivocar. Él no va a mistiar lo uno con lo otro. Él va a hacer una separación total donde ya no habrá oportunidad. Hoy es el tiempo. Hoy es el día. Hoy es la oportunidad para todos aquellos que están siendo dominados por el mal, por el pecado, por las obras mismas de Satanás. Que hoy sea ese día donde puedas reconocer tu condición de vida, donde puedas venir a Cristo Jesús y depositar tu fe, tu confianza para salvación de tu alma. Hoy es el día que el Señor está extendiendo su gracia para que podamos nosotros mirar la verdad, hermanos, del Evangelio. Pongámonos sobre nuestros pies en esta hora y oramos a nuestro Dios, que sea Él convenciendo los corazones, que sea Él mostrándonos cuál es nuestra condición hoy. Manténgase en su lugar en el amor de nuestro Señor Jesucristo. No ignore. El que tenga oídos para oír, oiga. No ignores. No lo ignores. El Señor está llamando. El Señor está extendiendo su gracia y su misericordia. La palabra del Señor nos dice que Él tiene poder para trasladar a los hijos que pertenecen al reino de las tinieblas y traerlos al reino de su amado Hijo. Él tiene el poder para hacerlo, pero debes de creerlo, debes de creer en su nombre, debes de reconocer, de dejar de autojustificarte, de dejar de creer en que eres una buena persona, en que haces buenas obras, en que mereces el cielo por una y muchas cosas. Debes de dejar de creer en todo eso y poner tu fe únicamente en Cristo, el único y suficiente Salvador. Único porque no hay otro, suficiente porque no necesitamos a otro. Él es suficiente para salvar el alma del pecador que se arrepiente. Si hay alguien en medio nuestro, si hay alguien a través de los medios, no ignores el mensaje de nuestro Señor. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Viene un día de juicio, un día de separación total, donde no habrá más oportunidad para el hombre. Pero hoy, esta tarde, el Señor extiende su gracia, extiende su misericordia. El Señor le ha traído a usted, para que oiga su voz en esta tarde y se arrepienta. ¿Hay alguien en medio nuestro que quiera venir a Cristo? ¿Hay alguien que quiera venir a Cristo hoy? Hoy, esta tarde, es la oportunidad que el Señor te está dando. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dice la palabra de nuestro Dios. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de salvación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El mañana es incierto. El hoy es una oportunidad que el Señor te da. Reconoce que necesitas a nuestro Señor para salvar tu alma. Humíllate delante de Él en esta tarde. Ven a Cristo Jesús. Si hay alguien entre los que nos visitan, el Señor te está dando oportunidad.
El Señor te está llamando. El Señor te está diciendo: oye la advertencia. Escucha lo que viene. Escapa por tu vida. Corre a mis pies. El Señor te está llamando. Señor amado, te damos gracias en esta tarde, porque tu palabra ha sido predicada, Dios mío. Hemos hecho, Padre, lo que es posible para nosotros con tu ayuda, Señor. Pero usted hará lo imposible, Dios mío. En cada corazón usted hará lo imposible. Usted es quien cambiará. Usted es quien transformará, Dios. Usted es quien obrará, Señor, en el corazón de cada oyente. Oramos que tengas misericordia de cada uno de aquellos que hoy ha oído tu voz y ha rehusado, Señor, el llamado que usted ha hecho a sus corazones. De cada uno de aquellos que hoy con su actitud te han dicho: no te necesitamos. Con su actitud, Señor, te han rechazado, Padre. Han mostrado incredulidad. Ten misericordia de ellos. Extiende tu gracia, extiende tu misericordia y darles una oportunidad más, Señor, para tu honra y para tu gloria. Oramos por este pueblo que se ha congregado en este lugar. Que cada uno, Padre, de ellos sea bendecido. Reciba bendición de lo alto, Dios, para tu honra y para tu gloria. Que puedas obrar en medio de tu pueblo, Señor. Aquellos que necesitan un milagro de sanidad, te lo pedimos, Señor, en tu nombre, que puedas hacerlo. Usted tiene el poder. Creemos en tu poder. Creemos en el poder que usted tiene para sanar, para restaurar la salud de cada uno, Señor, de tus hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, te lo pedimos en esta tarde, Dios mío. Rogamos, Padre, por cada vida, por cada familia, en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de ellos sea bendecido de una manera especial para honra y gloria suya. Gracias por cada uno de los oyentes a través de los medios. Que tu palabra corra, que tu palabra llegue hasta donde ustedes, Señor, quiere, Señor, hasta donde usted permita, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Le damos ese aplauso fuerte a nuestro Dios, porque Él es bueno.